El sol de la mañana apenas empezaba a calentar la costa de Sinaloa, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa sobre las aguas tranquilas del Pacífico. En el pequeño pueblo pesquero de Las Barras, la vida siempre había sido simple, dictada por el ritmo de las mareas y el ir y venir de las pangas. Las casas de madera y lámina se aferraban a la orilla, salpicadas de redes de pesca secándose al sol y el olor salado que lo impregnaba todo. Era un lugar donde todos se conocían, donde los niños jugaban descalzos en la arena y los hombres salían al mar antes del amanecer, confiando en que éste les daría el sustento. Pedro era uno de esos hombres. Sus manos, curtidas por años de sal y sol, sabían exactamente cómo lanzar una red o cómo leer el comportamiento de las olas. No era el más joven, pero su experiencia lo convertía en uno de los pescadores más respetados del pueblo. Su rostro, marcado por líneas profundas alrededor de los ojos, reflejaba la dureza de su oficio, pero también una calma y una bondad que lo hacían querido. Pedro tenía una vida sencilla, pero la consideraba feliz. Su pequeña casa olía a pescado fresco y a café recién hecho, y cada tarde, al regresar del mar, sentía la satisfacción de haber cumplido con su día. Su hermano menor, Miguel, compartía su pasión por el mar, aunque con una energía más impetuosa y un espíritu más soñador. Miguel era más joven, apenas había cumplido los 25, y sus ojos brillaban con la promesa de un futuro que él imaginaba diferente. No solo quería ser pescador, hablaba de montar una cooperativa, de exportar el pescado, de traer progreso al pueblo. Pedro escuchaba sus planes con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que el mundo era grande y a veces cruel, y no quería que la ambición de su hermano lo metiera en problemas. A pesar de la diferencia de edad y temperamento, el vínculo entre ellos era inquebrantable. Eran huérfanos desde jóvenes y se habían criado el uno al otro, forjando una lealtad profunda. Miguel admiraba la fortaleza de Pedro, y Pedro sentía un deber sagrado de proteger a su hermano menor. Pero en los últimos meses, una sombra había empezado a alargarse sobre la aparente tranquilidad de Las Barras. Los rumores eran susurros al principio, palabras cautelosas intercambiadas en la penumbra de la noche o en el fondo de las cantinas. Se hablaba de un grupo, el CJNG, que estaba extendiendo su control por la costa. Al principio eran historias de pueblos lejanos, luego de comunidades cercanas. Un día, una lancha de pesca apareció en la orilla, vacía y con impactos de bala. Otro día, un par de forasteros con camionetas oscuras y vidrios polarizados hicieron preguntas en el muelle, sus miradas frías y penetrantes. La preocupación silenciosa se apoderó de los habitantes. Pedro lo notaba en las caras de los viejos, en el silencio repentino de las conversaciones cuando él se acercaba. Él mismo sentía un nudo en el estómago cada vez que salía al mar. Oía algo en la radio o veía una camioneta desconocida. Había intentado hablar con Miguel sobre los peligros, sobre la necesidad de ser cauteloso, de no llamar la atención. Pero Miguel, con la inocencia de su juventud y la convicción de sus sueños, tendía a minimizarlo. «Son problemas de otros, Pedro», decía. «Nosotros solo somos pescadores. ¿Qué van a querer de nosotros?» Pedro solo suspiraba sabiendo que la ingenuidad a veces era el peor de los escudos. El día que todo cambió, el sol brillaba con una intensidad engañosa. Pedro y Miguel habían salido temprano, como de costumbre. El mar había sido generoso, y la panga estaba cargada de pargos y guachinangos. El regreso a puerto era tranquilo, el motor ronroneando suavemente, el aire fresco en sus rostros. Pedro estaba contento, pensando en el buen día de pesca, en el dinero que sacarían y en la cena que su vecina les prepararía. Miguel tarareaba una canción con una sonrisa en los labios mientras ayudaba a Pedro a asegurar la carga. Fue entonces cuando la vieron. Una lancha rápida de esas que no pertenecían a ningún pescador local se acercó a toda velocidad. Llevaba varios hombres a bordo, todos con el rostro cubierto y portando armas largas. Pedro sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Intentó acelerar, pero ya era tarde. La lancha se puso a la par de ellos, y las armas apuntaron directamente a sus cabezas. «¡Quietos ahí, perro! ¡Nonon!», gritó uno de los hombres. Su voz era áspera, sin rastro de humanidad. Pedro levantó las manos lentamente, sintiendo el corazón martillearle en el pecho. Miró a Miguel, cuyo rostro había palidecido. «No hagas nada, Miguel», susurró Pedro, su voz apenas audible. Los hombres abordaron su panga. Empujaron a Pedro al suelo brutalmente. Otro de ellos agarró a Miguel por el cuello de la camisa.
«Tú vienes con nosotros», dijo, arrastrándolo hacia la lancha rápida. Pedro intentó levantarse, gritar, pero un golpe en la cabeza lo hizo caer de nuevo, aturdido. Desde el suelo, con la vista borrosa, vio cómo se llevaban a su hermano. Miguel intentó resistirse por un momento, sus ojos llenos de terror y confusión buscando los de Pedro. Luego, un culatazo lo hizo ceder. Lo subieron a la lancha rápida, que aceleró y se perdió en el horizonte, dejando solo la estela blanca en el mar azul. Pedro se quedó ahí, tirado en su panga, viendo cómo la lancha se alejaba hasta ser solo un punto en la distancia, luego nada. El motor de su propia panga seguía encendido, el oleaje la mecía suavemente. El olor a pescado fresco se mezclaba ahora con el de la pólvora y el miedo. La impotencia lo invadió como una ola gigante, ahogándolo. Su hermano, su único hermano, se había ido, secuestrado, y él no había podido hacer nada. La pesadilla apenas comenzaba. El silencio del mar se volvió un eco de su propio grito ahogado. Pedro se levantó a duras penas, la cabeza le zumbaba, y un hilo de sangre le corría por la sien. La panga, ahora vacía de la presencia de Miguel, parecía más grande y más fría. No había rastro de la lancha rápida, solo el vasto azul del Pacífico, y el sol que seguía brillando cínicamente. El motor de su panga seguía encendido, roncando suavemente, un sonido que antes le traía consuelo, y ahora le parecía una burla. Con manos temblorosas Pedro apagó el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, a la deriva, el sol quemándole la piel, el sabor salado de las lágrimas mezclándose con la sangre en sus labios. La imagen de Miguel, sus ojos llenos de miedo buscando los suyos, se repetía una y otra vez en su mente. La impotencia lo carcomía, un veneno lento y doloroso. Finalmente la rabia empezó a hervir, reemplazando el entumecimiento. Una rabia fría, quemante, que le secó los ojos. Tenía que encontrarlo, tenía que traer a Miguel de vuelta. Encendió el motor de nuevo y puso rumbo a la costa, pero no al puerto. Desvió el curso hacia una caleta apartada, una que solo los viejos pescadores conocían. No podía llegar al pueblo con la panga ensangrentada y el rostro golpeado. La gente hablaría, las autoridades se involucrarían, y eso era lo último que necesitaba. Sabía que la policía en esos lugares o estaba comprada o tenía demasiado miedo para actuar. Lejos de ser una ayuda, serían un obstáculo, o peor, los pondrían en la mira de esa gente. Una vez en tierra, limpió la panga como pudo y se lavó la cara en el mar. El agua fría le ayudó a aclarar la mente. Caminó de regreso al pueblo por senderos ocultos, evitando los caminos principales. Al llegar la noticia ya había corrido como pólvora. Los otros pescadores que habían estado cerca habían visto la lancha rápida y la panga de Pedro. Sabían que algo malo había pasado. Pedro no perdió el tiempo en explicaciones. Fue directamente a la casa de su tía, la única familia que le quedaba aparte de Miguel. Ella lo vio y soltó un grito ahogado. «Pedro, ¿qué te pasó? ¿Y Miguel?» «Se lo llevaron, tía», dijo Pedro, su voz ronca. «Esa gente, el cártel». La tía se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de terror. «Dios mío, no, no puede ser». Pedro la interrumpió. «No hay tiempo para eso. Necesito saber si alguien vio algo, si alguien habló con ellos, cualquier cosa». Durante los días siguientes Pedro se convirtió en una sombra. Recorrió cada rincón del pueblo, habló con cada pescador, cada comerciante, cada tabernero. Preguntaba con cautela sin levantar sospechas, sin pronunciar el nombre del cártel directamente, pero la respuesta era siempre la misma. Miradas evasivas, encogimiento de hombros, frases cortas como «no vi nada», «no sé de qué hablas», o la más honesta y dolorosa: «Es mejor no meterse en eso, Pedro». El miedo era un muro impenetrable que protegía a los secuestradores. Intentó acercarse a la policía local, a un par de agentes con los que solía conversar. Les contó una versión suavizada de los hechos: un robo en el mar, hombres armados, Miguel desaparecido. Esperaba al menos un intento de búsqueda, una denuncia formal. Pero ellos solo asintieron, tomaron notas sin mucho interés y le dijeron que harían lo que pudieran, que estos asuntos eran complicados. Pedro supo entonces que no contaría con ninguna ayuda oficial. Estaba solo. Una semana después, cuando la desesperación empezaba a corroer su alma, la llamada llegó.
No fue al teléfono fijo de su tía, sino a un viejo celular prepago que Pedro usaba solo para emergencias en el mar. El número era desconocido. ¿Pedro?, preguntó una voz distorsionada por un filtro apenas reconocible, pero con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre quiénes eran. Pedro apretó el teléfono contra su oído. «Sí, soy yo». «Tenemos a tu hermano, el Miguel», dijo la voz. «Está bien, por ahora». El corazón de Pedro dio un vuelco. «Quiero hablar con él». «No estás en posición de pedir nada», respondió la voz con una risa seca. «Escucha bien, queremos 1.000.000 de pesos en efectivo, en billetes de 100 y de 500, y lo queremos en 3 días». 1.000.000 de pesos. La cifra le cayó a Pedro como un baliza. Era una fortuna, una cantidad que un pescador como él no vería en toda su vida, ni siquiera en 3 vidas. Era imposible. «No tengo eso», dijo Pedro. Su voz temblaba a pesar de sus esfuerzos por controlarla. «Soy un pescador. Apenas si tengo para comer». «Ese no es nuestro problema». La voz se volvió más fría. «Si no lo tienes, búscalo. Vende tu panga, vende la casa de tu tía, vende lo que sea, y si no aparece el dinero, tu hermanito va a aparecer en pedacitos flotando en el mar. ¿Me entiendes?» Pedro sintió que el aire le faltaba. «Por favor, che, deme más tiempo. No puedo conseguir tanto dinero en 3 días». «El tiempo se acaba, pescador. Tienes 3 días. Te llamaremos para darte las instrucciones de entrega. Y ni se te ocurra avisar a nadie, ni a la policía ni a nadie, porque si lo haces tu hermano será el primero en pagarlo. ¿Entendido?» La llamada se cortó. Pedro se quedó con el auricular en la mano, un zumbido en sus oídos. 1.000.000 de pesos. Era una sentencia de muerte para Miguel. Sabía que no había forma de conseguir esa cantidad. No tenía propiedades de valor, su panga apenas valía una fracción de eso, y nadie en el pueblo, por mucha pena que tuviera, podría prestarle una suma así. La desesperación lo golpeó con fuerza. Se sentó en el suelo, la cabeza entre las manos. Las lágrimas que había reprimido por días ahora brotaban sin control. Se sentía inútil, un fracaso. Había fallado a Miguel, lo había dejado solo. Pero mientras lloraba, algo empezó a cambiar dentro de él. El dolor, la impotencia, la rabia, todo se mezcló y se transformó, no en resignación, sino en una furia helada, una determinación inquebrantable. Cerró los puños. No podía conseguir el dinero, no podía contar con las autoridades, no podía rogarles a esos monstruos. Pero sí podía hacer otra cosa. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Su mirada, antes llena de desesperación, ahora brillaba con una luz diferente, una luz peligrosa. No dejaría que se salieran con la suya. No permitiría que Miguel se convirtiera en una estadística más. Un juramento silencioso se formó en sus labios. Encontraría a Miguel, y los que se lo llevaron, los que le hicieron esto, pagarían caro, cada uno de ellos. No importaba el costo, no importaba el tiempo que tardara. Pedro, el pescador, había desaparecido. En su lugar había nacido otra cosa, un cazador. Y su presa era el CJNG. La venganza sería su único camino. Se puso de pie. La cabeza ya no le dolía tanto. La mente, antes nublada por el miedo y la tristeza, ahora estaba clara como el agua del mar en calma. Empezó a trazar un plan. No sabía cómo lo haría, pero lo haría. El primer paso sería aprender. Aprender todo lo que pudiera sobre ellos, sobre sus movimientos, sus debilidades, sus hombres. El mar le había enseñado a ser paciente, a observar, a esperar el momento justo. Ahora esas lecciones le servirían para un propósito mucho más oscuro: la venganza. Pedro sabía que su juramento no era suficiente. La rabia y la determinación eran un motor poderoso, pero necesitaba más que eso para enfrentarse a una organización como el CJNG. Necesitaba información, conocimiento, habilidades. Se dio cuenta de que por más que conociera el mar y sus secretos, no sabía nada del mundo oscuro en el que se había metido su hermano. Empezó su investigación de la única manera que sabía: escuchando. En los muelles, en las cantinas de mala muerte a donde iban los pescadores después de una jornada larga, en cualquier lugar donde se reunieran las voces. Pedro no preguntaba directamente, su método era sutil. Dejaba caer comentarios casuales, prestaba atención a las conversaciones ajenas, a los susurros. Los pescadores hablaban de todo, de los precios del pescado, del clima, y también a veces con miedo de esa gente.
Poco a poco los rumores empezaron a tomar forma. Supo que el CGONG había estado moviéndose por la costa, estableciendo puntos de control informales en algunas caletas, extorsionando a los pequeños comerciantes de mariscos. Escuchó nombres, apodos. El Tuercas, quien decían, era el que manejaba la zona más al sur. La Cobra era el hombre de la logística, el que movía la mercancía por mar. Pedro memorizaba cada detalle, construyendo un mapa mental de la red del CGONG en su región. También se dio cuenta de que su fachada de pescador común era su mejor arma. Nadie sospecharía de un hombre que solo hablaba de redes y mareas. A veces dejaba caer alguna queja sobre lo difícil que estaba la vida, sobre cómo esa gente hacía todo más complicado. Eso le abría puertas, haciendo que otros se sintieran cómodos compartiendo sus propias frustraciones, y sin saberlo susurrando información valiosa. Su investigación no se limitaba a los rumores. Pedro empezó a observar. Pasaba horas en su panga, no pescando, sino patrullando las costas cercanas, fingiendo buscar bancos de peces. Pero sus ojos estaban fijos en otra cosa: embarcaciones sospechosas, movimientos inusuales en caletas apartadas. Aprendió a identificar las lanchas rápidas que usaban, las luces que encendían o apagaban en momentos específicos, los patrones de sus patrullas. Descubrió una cueva en la costa que, según los rumores, usaban como almacén temporal. Otra vez su conocimiento del mar le daba una ventaja. Sabía de corrientes, de mareas altas y bajas, de pasajes ocultos entre los manglares que solo un pescador local conocería. Mientras investigaba, Pedro también se dedicaba a un entrenamiento secreto. Su cuerpo, ya curtido por años de trabajo físico, necesitaba más. Empezó a correr largas distancias por la playa al amanecer, antes de que nadie se despertara. Practicaba la contención de la respiración bajo el agua, extendiendo su capacidad pulmonar, pensando en posibles inmersiones y escapes. Su panga se convirtió en su gimnasio personal. Usaba los remos para fortalecer los brazos. Levantaba sacos de arena para aumentar su resistencia. También se adentró en habilidades más oscuras. Recordó historias de su abuelo, que había sido un cazador furtivo en su juventud. El abuelo le había enseñado a seguir rastros en la tierra, a moverse sin hacer ruido, a camuflarse con el entorno. Pedro recuperó esos viejos conocimientos. Practicó el sigilo en la oscuridad de la noche, moviéndose entre los árboles de la costa, aprendiendo a pisar sin romper una rama, a desaparecer entre las sombras. La adquisición de herramientas y armas fue otro desafío. No podía simplemente ir a comprarlas. Recurrió a contactos poco convencionales, gente que conocía de sus años en el mar, que se movían en el límite de la ley. Un viejo lobo de mar, conocido como el Búho, que traficaba con todo tipo de objetos robados y encontrados en el mar, fue su primer contacto. Pedro no le reveló su verdadero propósito, solo dijo que necesitaba cosas para protegerse de los ladrones que andaban sueltos. El Bujo le consiguió una pistola vieja, oxidada pero funcional, junto con algunas balas. Pedro pasó días limpiándola, desarmándola y volviéndola a armar, aprendiendo cada parte, practicando el manejo en secreto. También adquirió un cuchillo de buceo afilado, una linterna potente y un par de binoculares de visión nocturna, todo a cambio de favores, de pescado fresco y de un silencio cómplice. Con el tiempo Pedro identificó a sus primeros objetivos. No buscaba a los peces gordos aún. Su plan era ir de abajo hacia arriba, desestabilizar la red poco a poco. Identificó a 2 hombres de bajo rango que, según los rumores, habían sido parte del grupo que secuestró a Miguel. Uno, un joven imprudente conocido como el Chino, que solía jactarse de sus hazañas en la cantina. Otro, un tipo más callado. El Rata, que trabajaba como vigía en una de las caletas. Pedro planificó su primer movimiento con la precisión de un cazador. No buscaba una confrontación directa, no todavía. Su objetivo era enviar un mensaje, causar problemas sin dejar rastro de su autoría. Quería que el CGONG pensara que eran problemas internos, o que otra banda rival estaba moviéndose en su territorio. Su primer acto fue contra el Chino. Este joven, que solía dejar su lancha anclada en una caleta cercana a su casa, era un blanco fácil. Una noche bajo la luna nueva, Pedro se deslizó en su panga hasta la caleta. Ancló su propia embarcación lejos y nadó sigilosamente hasta la lancha del Chino. Con el cuchillo de buceo cortó las mangueras de combustible, agujereó el casco en varios puntos estratégicos para que se hundiera lentamente y saboteó el motor asegurándose de que no funcionara. Luego, antes de irse, dejó caer en la lancha unas cuantas conchas de mar de una caleta lejana.
un tipo de concha que no se encontraba en esa zona. Quería que pensaran que era un mensaje de El Tuercas, el de la zona sur. A la mañana siguiente el revuelo fue grande. La lancha del chino estaba medio hundida, el motor destrozado. El chino, furioso, culpaba a todos, pero nadie sabía quién había sido. Las conchas extrañas solo añadieron confusión. Pedro escuchó las quejas y las discusiones en el muelle, fingiendo sorpresa y preocupación. El primer golpe había sido dado, una pequeña astilla en el enorme cuerpo del CJNG, pero era un comienzo. Pedro sintió una satisfacción fría, una chispa de esperanza en la oscuridad. Sabía que este era solo el primer paso en un camino largo y peligroso, pero ya no era el pescador impotente, era el cazador, y su venganza apenas había comenzado. Pedro intensificó sus acciones. Después del incidente de la lancha del chino, la confusión en las filas del CJNG fue palpable. Los rumores volaban de un lado a otro sobre quién podría haber sido, pero nadie sospechaba del humilde pescador. Pedro, con una aparente inocencia, escuchaba y aprendía. Cada chisme era una pieza más en su rompecabezas. Se dio cuenta de que su conocimiento del mar, de las corrientes, de los escondites en la costa, era su mayor arma. Ellos operaban en tierra, pero él dominaba el agua. Su siguiente objetivo fue un pequeño almacén que el CJNG utilizaba para guardar combustible y algunos equipos en una caleta apartada. Este lugar era clave para sus operaciones de transporte de droga por mar. Pedro observó el lugar durante días, estudiando los patrones de los vigías, las mareas, la luna. Una noche sin estrellas se acercó en su panga, camuflada con redes viejas y ramas. Desembarcó sigilosamente, y usando herramientas básicas y su ingenio, logró forzar la cerradura. Una vez dentro, no robó nada. En cambio, abrió los tambos de gasolina, mezcló el combustible con agua de mar y arena fina, y alteró algunos motores de lanchas, cambiando piezas o aflojando tornillos importantes. No buscaba una explosión, no quería llamar la atención de esa manera. Quería un fallo sistemático, algo que los volviera locos de frustración. A la mañana siguiente, varias de las lanchas del CJNG no arrancaron o fallaron en medio del mar. Los cargamentos se retrasaron, la gasolina echada a perder, los motores averiados. La furia de los narcos fue inmensa. Empezaron a buscar traidores entre sus propios hombres. Las palizas y los interrogatorios se volvieron comunes. Pedro, mientras tanto, seguía con su rutina de pescador, lamentándose con sus vecinos sobre los tiempos difíciles y la mala suerte que parecía perseguir a los delincuentes. La paranoia dentro del CJNG crecía como la marea. El apodo de El Fantasma comenzó a circular entre los susurros de la gente del pueblo y, más importante, entre los propios miembros del cartel. Nadie lo había visto, pero sus acciones eran innegables. Atacaba y desaparecía sin dejar rastro, como si el mar mismo se lo tragara. Los líderes del CJNG, frustrados, empezaron a creer que era obra de una banda rival que quería hacerse con el control de la zona, o incluso de una facción interna que buscaba derrocarlos. Esta confusión era exactamente lo que Pedro buscaba. Le daba tiempo, le permitía moverse con mayor libertad bajo el velo de la incertidumbre. Su reputación como pescador, un hombre sencillo y trabajador, era su mejor disfraz. Nadie ni por un momento sospecharía que el hombre que pasaba sus días reparando redes y saliendo a pescar era el mismo que, bajo el manto de la noche, desmantelaba las operaciones del cartel. La gente del pueblo, aunque asustada, comenzaba a sentir un pequeño atisbo de esperanza, una sensación de que alguien desde las sombras estaba luchando por ellos. Veían los problemas de los narcos y, aunque no sabían quién era el fantasma, lo consideraban una especie de justicia divina. Durante una de sus incursiones nocturnas, mientras saboteaba una ruta de vigilancia terrestre, Pedro se encontró con una sorpresa. Estaba deshabilitando una cámara de seguridad oculta cuando escuchó pasos. Se escondió en la espesura y vio a un hombre mayor, delgado, con el rostro curtido por el sol y el mar, manipulando otra cámara. El hombre, con una agilidad sorprendente para su edad, desconectó la cámara y la guardó en una bolsa. Pedro lo reconoció. Era el viejo Leo, un pescador legendario, conocido por su sabiduría y por haber sido el líder de una pequeña cooperativa que el CJNG había despojado de sus tierras hace años. Pedro decidió seguirlo. Lo siguió hasta una cueva escondida en un acantilado, un lugar que solo un verdadero hombre de mar conocería. Esperó pacientemente. Horas después, cuando el sol empezaba a asomarse, Pedro se acercó a la entrada de la cueva. El viejo Leo, sentado junto a una pequeña hoguera, lo miró sin sorpresa.
Sus ojos, profundos y cansados, no mostraban miedo. «Sabía que vendrías», dijo Leo con voz ronca. «He escuchado los rumores del fantasma, pero no esperaba que fuera el hijo de Rafael». Pedro se quedó en silencio, impresionado de que Leo lo hubiera reconocido. «¿Por qué saboteas sus cámaras, viejo Leo?», preguntó Pedro directamente. Leo suspiró. «Ellos me quitaron todo, Pedro. Mi tierra, mis redes, mi orgullo. Mi nieto. Lo obligaron a trabajar para ellos. Lo perdí». Su voz se quebró un poco, pero se recompuso rápidamente. «He estado haciendo lo que puedo, pequeños golpes, para hacerles la vida imposible. Es todo lo que me queda». Pedro sintió una conexión instantánea con el viejo. Compartían el mismo dolor, la misma sed de justicia. «Ellos secuestraron a mi hermano, Miguel», dijo Pedro, la voz cargada de emoción. «Voy a recuperarlo y a hacerles pagar». Leo lo miró fijamente, evaluándolo. «Eres más valiente de lo que pensé. Y más tonto». Pedro no se ofendió. Sabía que Leo tenía razón. «Necesito ayuda, viejo Leo. No puedo hacer esto solo». Leo se quedó en silencio por un largo momento, mirando las brasas parpadeantes. «Ellos son muchos, Pedro, y son despiadados. Pero también son descuidados, y tú tienes el mar de tu lado». Finalmente asintió lentamente. «Está bien, muchacho. Te ayudaré. Pero esto no es un juego de niños. Pondremos nuestras vidas en la línea». Así Pedro encontró a su primer aliado. El viejo Leo, con su experiencia, su conocimiento de las viejas rutas de contrabando y sus contactos en el inframundo local, se convirtió en un recurso invaluable. Compartieron información, planes y un entendimiento tácito de que no había vuelta atrás. Leo le enseñó a Pedro a leer las señales más sutiles en el mar, a usar las corrientes a su favor incluso en las noches más oscuras, a moverse por la costa como una sombra. Pedro le mostró a Leo cómo usar las herramientas modernas, cómo interpretar los patrones que había descubierto en los movimientos del cartel. Juntos se convirtieron en un equipo formidable, un fantasma de dos cabezas que acechaba en las sombras de la costa, sembrando el caos y la incertidumbre en las filas del CJNG. La venganza de Pedro ya no era una lucha solitaria. Había encontrado a alguien más que quería ver arder el mundo de aquellos que les habían arrebatado tanto. El viejo Leo, con su red de informantes forjada a lo largo de décadas en el mar y en los bajos fondos, empezó a escarbar. Pedro, usando su propio ingenio y lo que había aprendido de los patrones del cartel, complementaba la información. Juntos se dedicaron a armar el rompecabezas. No pasó mucho tiempo antes de que dieran con un nombre. El Chino. Un hombre de mediana estatura, conocido por su crueldad y por ser el brazo derecho del líder local del CJNG. Las descripciones coincidían con uno de los hombres que Pedro había visto el día del secuestro de Miguel. El Chino era quien había dado las órdenes, quien había supervisado la operación. Era el eslabón directo con Miguel. Seguir al Chino no fue sencillo. Era un tipo precavido que cambiaba de ruta y de vehículo constantemente. Pero Pedro y Leo eran pacientes. Usaban viejas rutas de pescadores, caminos de tierra que solo los lugareños conocían, y la cobertura de la noche para observar. Pedro se movía como una sombra, utilizando su conocimiento del terreno costero y su entrenamiento en sigilo. Leo, por su parte, se apoyaba en sus contactos, que le daban avisos discretos sobre los movimientos del Chino. A veces una simple conversación en la cantina del puerto revelaba más que horas de vigilancia. Otras veces era una señal codificada entre viejos amigos pescadores. Una noche, mientras Pedro seguía al Chino por una carretera solitaria cerca de la sierra, las cosas se pusieron tensas. El Chino, que iba en una camioneta blindada con 2 escoltas, de repente detuvo su vehículo. Pedro, escondido entre la maleza, contuvo la respiración. Los escoltas bajaron y empezaron a revisar los alrededores. Pedro se mantuvo inmóvil, casi fusionado con el paisaje. Escuchó sus voces, sus pasos acercándose. Uno de ellos pasó a escasos metros de donde estaba. Pedro sintió la adrenalina recorrerle el cuerpo, pero su entrenamiento le permitió mantener la calma. Solo cuando los escoltas regresaron al vehículo y el Chino arrancó, Pedro pudo respirar de nuevo. Había estado a punto de ser descubierto. Estos encuentros peligrosos se hicieron más frecuentes. El CJNG no era tonto. Sabían que alguien los estaba golpeando y la paranoia crecía. Empezaron a patrullar con más frecuencia, a interrogar a los pescadores, a revisar las embarcaciones.
La presión sobre la comunidad se hizo palpable. Los rumores del fantasma se extendían, pero con ellos también el miedo. Un día, un grupo de hombres del cartel llegó al puerto y empezó a golpear a un viejo pescador que se había negado a darles información. Pedro lo vio desde lejos, sintiendo cómo la rabia le quemaba por dentro. No podía intervenir directamente sin revelar su identidad, sin poner en riesgo todo lo que había construido. Pero no podía quedarse de brazos cruzados. Esa misma noche, Pedro y Leo planearon su siguiente golpe. No sería contra un punto logístico, sino una advertencia directa. Pedro, usando una de sus lanchas rápidas, se acercó sigilosamente a un pequeño campamento que el CJNG usaba para el tráfico de drogas. Sabía que el chino visitaba ese lugar a veces. En lugar de destruir la mercancía, Pedro dejó un mensaje. Desactivó los motores de las lanchas del cartel, cortó las redes de comunicación y en el centro del campamento dejó un pequeño anzuelo de pesca, el mismo tipo de anzuelo que usaba Miguel. Era un mensaje claro. Sé quiénes son, sé dónde están, y vengo por lo que es mío. Al día siguiente la noticia corrió como pólvora. El chino estaba furioso. La recompensa por la cabeza del fantasma se duplicó. Ahora no solo buscaban a un saboteador, buscaban a alguien que se atrevía a desafiarlos directamente. El cartel desplegó más hombres, más vehículos, incluso drones para patrullar la costa. La caza se había intensificado. La presión sobre Pedro era inmensa. Sabía que cada movimiento que hacía los acercaba más a él, y también a su familia y a la gente del pueblo. Tenía que ser más cuidadoso que nunca. Empezó a moverse por la sierra, usando rutas que solo los cazadores y los viejos contrabandistas conocían. Leo, por su parte, se volvió aún más discreto, reuniéndose con Pedro en lugares remotos, bajo la luz de la luna o antes del amanecer. La situación en el pueblo se volvió tensa. Los hombres del CJNG interrogaban a la gente, entraban en las casas, amenazaban a las familias. Pedro escuchaba los rumores, las historias de terror, y sentía el peso de la responsabilidad. Sabía que sus acciones estaban provocando una reacción, pero no podía parar. El rostro de Miguel, demacrado y asustado, era su motor. Un día, mientras Pedro se abastecía en un pequeño rancho escondido en la sierra, escuchó una conversación. Unos arrieros hablaban con miedo de cómo el CJNG había tomado una vieja hacienda abandonada tierra adentro, lejos de la costa, y la estaban usando como casa de seguridad. Decían que allí tenían a gente secuestrada. Pedro sintió un escalofrío. Podría ser Miguel. Compartió la información con Leo. El viejo pescador frunció el ceño. Una casa de seguridad tierra adentro, Pedro. Eso cambia las cosas. Ya no es nuestro terreno. Pero los ojos de Pedro ardían con una nueva determinación. Si Miguel está ahí, tengo que ir, no importa dónde. Leo asintió lentamente. Lo sé, pero será más peligroso que cualquier cosa que hayamos hecho hasta ahora. Tendremos que ser muy inteligentes. La red se apretaba alrededor de Pedro, pero al mismo tiempo, él apretaba la suya alrededor del CJNG. Había conseguido identificar a un objetivo clave, había provocado una reacción en el cartel y ahora tenía una pista sobre el posible paradero de Miguel. El peligro era real e inminente, pero también lo era la esperanza. El tiempo se agotaba y Pedro lo sabía. Cada día que pasaba, Miguel sufría más. La imagen de su hermano, las palabras de Leo sobre el nieto que lo obligaron a trabajar para ellos, todo se mezclaba en la mente de Pedro. No podía fallar. No se lo perdonaría jamás. La presión era un fuego que lo consumía, pero también lo forjaba. Se había convertido en algo más que un pescador. Era un cazador, un fantasma, un vengador. Y estaba a punto de dar el paso más arriesgado de todos. Pedro y Leo pasaron días observando la vieja hacienda desde la distancia. Era una fortaleza improvisada, rodeada por un muro alto y con guardias armados en cada esquina. Había movimiento constante de vehículos y personas. Era claro que el CJNG la usaba como un centro de operaciones importante. La información de los arrieros era correcta. Era el lugar donde tenían a la gente. Era el lugar donde tenían a Miguel. Desde un cerro cercano, Pedro usó unos binoculares de largo alcance que Leo había conseguido. Recorrió con la mirada cada ventana, cada puerta, cada punto ciego. Sintió un nudo en el estómago al ver a varias personas, demacradas y con ropas sucias, siendo llevadas de un lado a otro por los guardias. No podía distinguir a Miguel, pero la visión le confirmó que no podía esperar más. La condición de esas personas era terrible.
Miguel debía estar igual, o peor. La urgencia se clavó en su pecho como un cuchillo. Leo, a su lado, estudiaba el terreno, con la sabiduría de años de vivir en la sierra. Mira, Pedro. El muro es alto, pero tiene puntos débiles. Esa parte de allá, cerca del viejo pozo, la tierra está más blanda. Podríamos intentar un boquete, pero el problema no es entrar, es salir. Y con Miguel, si es que está muy débil, será aún más difícil. Pedro asintió. Había estado pensando en eso. El mar era su aliado, su refugio. Pero la hacienda estaba tierra adentro, a varias horas de la costa. Necesitaban un plan que los llevara de la hacienda al mar sin ser detectados. Era una distancia considerable y el camino estaba lleno de peligros. Necesitamos una distracción, algo grande que los haga mover a todos sus hombres de un lado a otro, lejos de la hacienda. Los dos hombres se sentaron en silencio, sus mentes trabajando. Pedro recordó una conversación que había escuchado en el pueblo, sobre un cargamento de droga que el CJNG esperaba en un punto específico de la costa, al sur de su pueblo. Era un envío importante que llegaría en pocos días. Si podían atacar ese cargamento, causarían un caos tremendo. El cargamento, dijo Pedro en voz baja. El que esperan en Punta Negra. Si lo atacamos, si hacemos que parezca un ataque de otra banda, moverán a todos sus hombres hacia allá. Dejarán la hacienda con menos protección. Leo lo miró, sus ojos viejos brillando con una mezcla de respeto y preocupación. Es arriesgado, Pedro, muy arriesgado. Si fallamos nos habrán atrapado, y si tenemos éxito el caos será tal que la búsqueda se intensificará aún más. No tenemos otra opción, respondió Pedro con firmeza. Miguel no puede esperar. Si no hago algo ahora podría ser demasiado tarde. El plan empezó a tomar forma, pedazo a pedazo. La idea era dividir sus fuerzas. Leo sería el encargado de crear la distracción en Punta Negra, utilizando su conocimiento de la costa y sus contactos para hacer que el ataque pareciera obra de una banda rival. Pedro, por su parte, se encargaría de la infiltración y el rescate de Miguel en la hacienda. La noche del ataque en Punta Negra sería también la noche del rescate. Necesitaban sincronizarlo perfectamente. Mientras Leo y algunos viejos amigos de Pedro, pescadores hartos del CJNG y con ganas de ayudar anónimamente, crearían el infierno en la playa, Pedro se movería hacia la hacienda. Pedro dedicó los siguientes días a estudiar cada detalle de la hacienda. Descubrió una tubería de agua abandonada que pasaba por debajo del muro, lo suficientemente grande para que una persona delgada pudiera pasar. Era su punto de entrada. También identificó los turnos de los guardias, sus patrones de patrulla, los lugares donde se distraían. Notó que había una ventana en la parte trasera de la hacienda que daba a un pequeño patio interior, donde a veces sacaban a los secuestrados a tomar el aire. Esa sería su ventana de oportunidad. Leo consiguió un pequeño bote de pesca, viejo y discreto, que esconderían cerca de un arroyo que desembocaba en el mar, a unas horas de la hacienda. Sería su ruta de escape. También se aseguró de tener un contacto médico de confianza, un viejo doctor rural que no hacía preguntas, para atender a Miguel una vez estuvieran a salvo. La noche llegó, oscura y sin luna, perfecta para sus planes. Pedro se despidió de Leo con un apretón de manos. «Cuídate, viejo», le dijo Pedro, «y haz que se arrepientan de haber tocado a mi hermano». Leo sonrió, una sonrisa tensa. «Tú también, Pedro, tráelo de vuelta». Pedro se movió por la oscuridad, usando los senderos de los animales y los arroyos secos para acercarse a la hacienda. Llevaba consigo solo lo esencial: un cuchillo afilado, una pistola que Leo le había conseguido y una mochila pequeña con agua y vendas. El sonido de los grillos y los animales nocturnos era el único ruido en la quietud de la noche. Mientras se acercaba, escuchó a lo lejos el sonido de disparos y explosiones, seguido por el rugido de motores de lanchas. Leo había comenzado el ataque en Punta Negra. La distracción estaba en marcha. La hacienda, que antes parecía impenetrable, ahora mostraba signos de nerviosismo. Las luces se encendieron, los guardias hablaban por radios, y algunos vehículos salieron a toda velocidad en dirección a la costa. Era su momento. Pedro se arrastró hasta la tubería de agua. Estaba sucia y estrecha, pero era su pasaje. Entró con dificultad, sintiendo el frío y la humedad. El olor a tierra y moho llenó sus fosas nasales. Tardó varios minutos en atravesar el túnel, emergiendo en el patio interior de la hacienda, justo donde había planeado. Se movió en las sombras pegado a las paredes. Los guardias que quedaban estaban tensos, pero muchos se habían ido. Escuchó sus voces, sus pasos.
Se escondió detrás de unos barriles viejos. Vio a 2 guardias discutiendo cerca de la entrada principal de la casa. Luego, uno de ellos recibió una llamada por radio y salió corriendo. El otro se quedó fumando con la guardia baja. Pedro aprovechó el momento. Se abalanzó sobre el guardia que fumaba, cubriéndole la boca con la mano y clavándole el cuchillo en el cuello con un movimiento rápido y silencioso. El hombre cayó sin un sonido. Pedro no sintió nada más que una fría determinación. No había espacio para la emoción. Entró en la casa. El interior era oscuro y con olor a humedad y desesperación. Se movió sigilosamente por los pasillos, buscando la ventana que daba al patio. Escuchó gemidos y susurros de dolor. Encontró una puerta cerrada con llave. Trató de abrirla, pero estaba bien asegurada. De repente escuchó un ruido detrás de él. Se giró, pistola en mano. Un guardia estaba parado al final del pasillo, con los ojos muy abiertos. Pedro disparó sin dudar. El guardia cayó. El sonido del disparo resonó en la casa. No había vuelta atrás. Corrió por el pasillo pateando puertas. En una de ellas vio a Miguel. Estaba sentado en el suelo, encadenado con la cabeza gacha. Su rostro estaba hinchado y lleno de moretones. Estaba muy delgado. Pero era él. «Miguel», susurró Pedro sintiendo una punzada de dolor agudo al ver a su hermano en ese estado. Miguel levantó la cabeza lentamente. Sus ojos vacíos se encontraron con los de Pedro. Al principio no lo reconoció. Luego una chispa de comprensión y después una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Pedro». Su voz era apenas un susurro. Pedro se apresuró a romper las cadenas con un golpe de su cuchillo, que había afilado con este propósito. La cerradura cedió. «Vamos, Miguel, tenemos que irnos. Ahora». Miguel intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. Pedro lo ayudó pasándole un brazo por los hombros. Miguel estaba débil, casi sin fuerzas. «Estoy aquí, hermanito, ya te tengo», le dijo Pedro. Salieron de la habitación. Los sonidos de la hacienda se habían intensificado. Más guardias se acercaban, alertados por el disparo. Pedro sabía que tenían poco tiempo. Tenía que sacar a Miguel de allí. Con Miguel apoyado en él, Pedro se movió hacia la salida por donde había entrado, la tubería de agua. Era la única ruta segura. Escucharon voces que se acercaban. «Por aquí, lo vi». Pedro empujó a Miguel hacia la tubería. «Tienes que entrar, Miguel, rápido». Miguel, a pesar de su debilidad, encontró la fuerza para arrastrarse por el túnel. Pedro lo siguió cubriéndole la espalda. El escape de la hacienda era solo el principio. La confrontación final aún estaba pendiente. Pero por ahora Miguel estaba con él, y eso era todo lo que importaba. La adrenalina bombeaba en sus venas. El plan de rescate se había ejecutado con éxito, pero la huida era la parte más crítica. El sol empezaría a salir pronto. Tenían que llegar al mar antes de que amaneciera por completo. Pedro y Miguel se arrastraron por la tubería, saliendo al otro lado justo cuando los primeros rayos de luz empezaban a teñir el cielo de naranja. El sonido de los gritos y disparos se hizo más distante. La hacienda había quedado atrás, pero el peligro no había desaparecido. Pedro ayudó a Miguel a levantarse. Su hermano apenas podía mantenerse en pie. Estaba demacrado, su piel pálida, sus ojos hundidos. Las heridas de su cuerpo eran visibles incluso en la penumbra del amanecer. «Estamos fuera, Miguel, lo logramos, Lonostia», le dijo Pedro, su voz ronca por el esfuerzo y la emoción contenida. Miguel no respondió de inmediato. Miró a su alrededor como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Respiró el aire fresco, un respiro que parecía haberle sido negado por mucho tiempo. Luego se desplomó. Pedro lo atrapó antes de que cayera al suelo. «Aguanta, hermanito, ya casi llegamos», le dijo cargándolo sobre sus hombros. La fuerza que encontró Pedro en ese momento no era solo física. Era la fuerza de la desesperación, del amor fraternal y de la furia que aún ardía en su interior. Caminaron por un sendero oculto entre la densa vegetación que Pedro había marcado previamente. El aliado los esperaba con una pequeña lancha escondida en una caleta cercana. Al llegar, el aliado ayudó a Pedro a subir a Miguel a la embarcación. Miguel estaba inconsciente. «Está muy mal», dijo el aliado examinando a Miguel rápidamente. «Necesita atención médica urgente». Zarparon en silencio, deslizándose por el agua oscura, mientras el sol terminaba de salir, pintando el horizonte con colores vibrantes, ajeno a la oscuridad que habían dejado atrás.
El viaje fue tenso. Pedro no apartaba la mirada de Miguel, controlando su pulso, su respiración. Cada latido débil de su hermano era un recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo. Las cicatrices en el cuerpo de Miguel contaban una historia de tortura y sufrimiento silencioso. Su rostro, aunque libre de las cadenas, reflejaba el trauma. Llegaron a un refugio seguro, una cabaña aislada que Pedro había preparado con antelación, lejos de cualquier mirada indiscreta. Allí, una enfermera retirada, una vieja amiga de la familia que Pedro había contactado en secreto, los esperaba. Ella cuidó de Miguel, limpió sus heridas, le dio medicamentos para el dolor y la fiebre. Los días que siguieron fueron críticos. Miguel luchó por su vida, sumido en un estado de semiconsciencia, delirando por la fiebre y el trauma. Pedro no se movió de su lado. Observaba a su hermano, sintiendo una mezcla de alivio por haberlo rescatado y una rabia hirviente por lo que le habían hecho. Cada gemido de dolor de Miguel, cada cicatriz que la enfermera descubría, alimentaba la llama de la venganza en el corazón de Pedro. Ya no se trataba solo de rescatarlo. Ahora se trataba de hacer pagar a cada uno de los responsables. Ver a Miguel en ese estado tan frágil y roto reafirmó cada fibra de su ser. Su misión no había terminado. Solo había completado la primera parte. Después de una semana, Miguel empezó a mejorar. Abrió los ojos y pudo reconocer a Pedro. Su voz era débil, pero pudo hablar. Le contó a Pedro los horrores que había vivido, los nombres de algunos de sus captores, los lugares donde lo habían tenido. Pedro escuchaba cada palabra, su rostro una máscara de fría determinación. No interrumpió, solo asimiló la información, cada detalle, cada nombre. —¿Estás seguro de que quieres seguir con esto, Pedro? —le preguntó el aliado un día, viendo la intensidad en los ojos del pescador. —Ya salvaste a tu hermano, es hora de detenerse. Pedro miró a Miguel, que dormía plácidamente por primera vez en días. —No, no puedo. No después de lo que le hicieron. No puedo vivir con eso. Voy a terminar lo que empecé. El objetivo final de Pedro era ahora claro. El cabecilla local del CJNG, el hombre conocido como el Buitre, quien era el cerebro detrás del secuestro de Miguel y de la creciente opresión en la región. El Buitre era un tipo cruel, sin escrúpulos, que disfrutaba del sufrimiento ajeno. Había escuchado historias sobre él, sobre cómo operaba, sus puntos fuertes y sus debilidades. Miguel también le había dado algunos detalles clave sobre el Buitre y sus hombres, información que solo alguien que había estado cautivo podía conocer. Pedro pasó los siguientes días perfeccionando su plan. El aliado, aunque reacio al principio, decidió unirse a él una vez más, convencido por la inquebrantable determinación de Pedro. Juntos recopilaron más información sobre el Buitre. Descubrieron que el Buitre tenía una casa de seguridad principal en una zona montañosa, una especie de fortaleza con guardias armados y cámaras de seguridad. También se movía constantemente, pero tenía una rutina, un patrón. Pedro usó sus contactos en el mundo del contrabando de nuevo, esta vez para obtener equipo más sofisticado, un dron pequeño para reconocimiento, explosivos de bajo impacto para crear distracciones y armas silenciadas. Sabía que no podía enfrentarse a todo el CJNG, pero podía desmantelar su cabeza. El Buitre es un cobarde en el fondo, le dijo el aliado. Se esconde detrás de sus hombres. Si lo acorralas, se rompe. La noche del enfrentamiento final llegó. Pedro y su aliado se acercaron a la fortaleza de El Buitre bajo el manto de la oscuridad, cubriéndose con la densa vegetación. Pedro había estudiado cada ángulo, cada punto ciego. El dron le dio una vista aérea de la seguridad, revelando el posicionamiento de los guardias. Colocaron los explosivos en puntos estratégicos para crear distracciones. El primer estruendo resonó en la noche, seguido por disparos y gritos de confusión. Los guardias se movieron hacia la fuente del ruido, dejando una brecha en la seguridad. Pedro y su aliado se infiltraron. Se movieron sigilosamente por los pasillos, neutralizando a los guardias uno por uno con movimientos rápidos y silenciosos. Pedro era ahora una sombra, un depredador que conocía cada rincón de su presa. El Buitre estaba en su oficina, una habitación fortificada en el centro de la casa. Los gritos y disparos se acercaban. El Buitre sabía que algo andaba mal. Intentó escapar por una puerta trasera, pero Pedro lo esperaba. Bloqueó su camino. El Buitre, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla, se quedó paralizado al ver a Pedro. Sus ojos se abrieron de par en par, reconociendo al fantasma que había estado desmantelando su operación.
Tú, dijo el buitre, su voz temblaba ligeramente. Yo, respondió Pedro, su voz fría y sin emociones. Vengo por mi hermano. El buitre sacó una pistola, pero Pedro fue más rápido. Hubo un forcejeo intenso. Pedro, impulsado por la furia acumulada, desarmó a el buitre con una brutalidad calculada. La batalla fue corta pero violenta, un choque entre la desesperación y la maldad. Pedro no sentía dolor, solo el deseo de justicia. Con cada golpe veía el rostro de Miguel, sus heridas, su sufrimiento. Finalmente Pedro sometió a el buitre. Lo miró a los ojos con una mirada que prometía el infierno. Lo que le hiciste a mi hermano lo pagarás. La venganza de Pedro se consumó esa noche. No fue un acto de crueldad gratuita, sino de justicia fría y calculada. El buitre, el responsable del secuestro y la tortura de Miguel, fue neutralizado. La batalla había terminado, pero las secuelas apenas comenzaban a manifestarse. Pedro había cumplido su juramento. La noticia de la caída de El Buitre se extendió como un reguero de pólvora por el pueblo y las costas cercanas. Al principio fue un susurro, una esperanza frágil que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, por miedo a que fuera una trampa o una mentira cruel. Pero cuando los miembros restantes del CJONG comenzaron a dispersarse, a replegarse, el alivio cauteloso empezó a convertirse en una realidad palpable. La presión que había ahogado al pueblo durante tanto tiempo se disipó un poco, como una bruma que se levanta con el sol. Pedro, el pescador silencioso y ahora legendario, se convirtió en una figura casi mítica. La gente lo llamaba el fantasma, el hombre que había desafiado a los poderosos y había logrado lo impensable. Su nombre se susurraba con respeto y un poco de temor, no por lo que había hecho, sino por la fuerza de voluntad que había demostrado. No se ufanaba de sus acciones, no buscaba reconocimiento. Simplemente había hecho lo que tenía que hacer. La comunidad, aunque aún marcada por el miedo y la violencia que habían vivido, empezó a ver una pequeña luz al final del túnel. La posibilidad de un futuro sin el yugo opresor del CJNG ya no era solo un sueño, sino algo que, con mucha cautela, podían empezar a construir. Los pescadores volvieron a salir con un poco más de tranquilidad. Los niños jugaban en la playa con menos vigilancia. La vida, lentamente, intentaba recuperar su ritmo. Mientras tanto, Miguel se recuperaba en un lugar seguro, lejos de las miradas curiosas y de cualquier posible represalia. Las heridas físicas sanaban, dejando cicatrices que contarían una historia de horror y supervivencia. Pero las cicatrices emocionales eran más profundas, más difíciles de curar. Miguel había visto lo peor de la humanidad, había sentido el miedo y la desesperación de estar a merced de otros. Aunque agradecido por haber sido rescatado, el trauma lo acompañaría por mucho tiempo. Las noches eran largas, llenas de pesadillas. Los días, un esfuerzo constante por volver a sentir un mínimo de normalidad. Pedro lo visitaba a menudo, sentándose en silencio a su lado, ofreciendo su presencia como un ancla en la tormenta. No había muchas palabras, solo la conexión profunda entre hermanos. Pedro, por su parte, aunque había logrado su venganza, cargaba con el peso de sus acciones. La transformación de pescador a cazador había dejado una marca indeleble en su alma. Había cruzado líneas que nunca imaginó cruzar, había visto y hecho cosas que no se olvidan. La sed de justicia había sido saciada, pero el sabor en su boca no era dulce, sino amargo y complejo. Se sentía un poco como un extraño en su propia piel, un hombre que había vuelto de la guerra, pero que ya no encajaba del todo en la paz. El mar, su viejo confidente, parecía diferente ahora, testigo silencioso de una historia que iba más allá de las redes y los peces. Ambos hermanos sabían que no podían simplemente volver a la vida que tenían antes. El pueblo, aunque más seguro, siempre sería un recordatorio de lo que habían vivido. Las sombras del pasado eran largas. Después de muchas conversaciones decidieron que lo mejor sería empezar de nuevo, lejos de Sinaloa, al menos por un tiempo. Venderían lo poco que tenían y buscarían un nuevo horizonte, un lugar donde Miguel pudiera sanar y Pedro pudiera encontrar una nueva forma de paz. No sabían exactamente a dónde irían, pero sabían que irían juntos. La idea no era huir, sino buscar un espacio para reconstruirse. La historia de Pedro, el pescador que se atrevió a desafiar a un monstruo, se convirtió en una leyenda local, contada en voz baja en las noches de luna. Era una historia sobre el costo de la venganza, sí, pero también sobre la resiliencia inquebrantable del espíritu humano.
Era un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, donde la ley parece haberse olvidado y la desesperación reina, siempre hay una chispa de esperanza, una posibilidad de que la justicia, de una forma u otra, prevalezca. No siempre es una justicia limpia o fácil, pero es justicia al fin y al cabo. El mar, inmenso y eterno, fue el testigo silencioso de todo, de la calma antes de la tormenta, del secuestro brutal, de la desesperación de un hermano, de la transformación de un pescador en un guerrero, de la venganza consumada y, finalmente, de la lenta y dolorosa búsqueda de la redención. Sus olas seguían rompiendo en la orilla, lavando la arena, como si quisieran borrar las huellas de la tragedia, dejando solo la promesa de un nuevo amanecer, quizás no perfecto, pero lleno de la posibilidad de un futuro más justo. Pedro y Miguel se fueron, pero su historia quedó, un faro de resistencia en la memoria colectiva del pueblo. El mar, en su sabiduría infinita, guardaría sus secretos esperando como siempre el próximo amanecer.